Shaburrux presenta Ecos de Terror. Vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural. Espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Estamos llegando a nuestra mitad de temporada, a nuestro episodio especial que, para quienes ya nos conocen, saben que lo llevamos por una pequeña vuelta al mundo, en los que queremos que conozcan sobre el folclore y tradiciones y los seres sobrenaturales que ahí acechan. Por tanto, los invitamos a escuchar los 6 relatos que hemos preparado para ustedes, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. ¿Alguna vez has tenido pesadillas en las que se te presenta una hermosa mujer que te inspira miedo y lujuria al mismo tiempo? ¿O quizás has tenido un episodio de parálisis nocturna? Si tu respuesta es sí, existe una alta probabilidad de que hayas sido víctima de una súcubo. Las súcubos son entidades demoníacas femeninas que con frecuencia toman una forma de una belleza exuberante y muy atractiva, al punto de ser irresistibles y despertar pasiones profundas e incontrolables. Su origen es incierto, pero desde tiempos ancestrales, diversas culturas han identificado, hablado y documentado la presencia de estas entidades. El nombre viene del latín succuba, que significa amante, y de succubare, que significa yace debajo de. Esto es una fuerte implicación de la naturaleza sexual y depredadora de las súcubos, quienes requieren de la semilla del hombre para sobrevivir y toman formas hermosas para seducirlos. Se dice que la primera súcubo en existir fue Lilith, que bajo la tradición judeocristiana fue la primera esposa de Adán. Lilith no era servil ni recatada, y tenía un apetito carnal que iba en contra de la voluntad en el jardín del Edén. Por esta razón fue expulsada. Se mantuvo vigilante de lo que sucedía, y cuando Adán tomó a Eva como su compañera, y estos comieron del proverbial fruto prohibido, Lilith se enfureció por el rechazo que sufrió previamente. Antes de que Adán y Eva fueran expulsados, Lilith se coló al Edén, mientras Adán dormía, y fornicó con él, llevándose su semilla. De esta impía unión nacieron las primeras súcubos, que quedaron condenadas a repetir esto como mecanismo de supervivencia, pues no solo necesitaban la semilla del hombre para reproducirse, sino necesitan su energía sexual para mantener sus fuerzas. Según el Malleus Maleficarum, o martillo de las brujas, el tratado más importante sobre la persecución de las brujas, los súcubos recolectan la semilla de los hombres para reproducirse. Aunque también es posible que usen esta semilla y la entreguen a los íncubos, la contraparte masculina de las súcubos, que a su vez usan esta semilla para fecundar a sus víctimas femeninas. Para lograr sus objetivos, las súcubos acechan por las noches a sus víctimas. Prefieren hombres virtuosos y de gran moral, pues la degeneración y corrupción de sus almas a través de profanos encuentros les genera mucho placer. Si acaso el hombre al que han elegido duerme en el mismo lecho que su esposa, a ella le generarán pesadillas espantosas, negándoles la capacidad de despertar hasta que hayan terminado con su compañero. La manera en la que una súcubo seduce a un hombre comienza en sus sueños. Una vez que éste ha dormido, ella se posará sobre él y le sumirá en un profundo sueño en el cual le mostrará imágenes seductoras y provocadoras,
que lo llevarán a un punto de excitación y le permitirán robar su semilla. Si el hombre llega a resistirse, la súcubo procederá a darle pesadillas a modo de castigo. En ocasiones, las súcubos permiten que sus víctimas estén en un estado intermedio entre despiertos y dormidos, lo que les permite dar rienda suelta a sus perversiones. Esto usualmente solo sucede cuando han decidido formar un vínculo con el hombre que les provee de su semilla. Es lo peor que puede pasar, pues aunque no le harán un daño fatal directa e inmediatamente, lo aislarán del resto del mundo y le provocarán cualquier cantidad de calamidades para llevarlo a un estado de depresión y fragilidad, en donde pueden seguirlo usando como suministro hasta el punto de la muerte tras agotar su energía vital. Una vez que el vínculo con la súcubo ha sido forjado, es imposible romperlo, a menos que haya una demostración de fe y voluntad que venga directamente de la víctima. Para protegerse de una súcubo, es necesario colocar símbolos de fe en el dormitorio y no olvidar las plegarias nocturnas. Colocar un espejo frente a la cama puede servir, pues aunque la víctima puede ver hermosa a la súcubo, en realidad es un ser horripilante, con deformidades y defectos propios de un demonio, mismos que el espejo puede revelar en su verdadera forma y ayudar a la resistencia a la tentación. A pesar de ser entidades demoníacas, el exorcismo no parece funcionar muy bien en estos casos, pues no hay una posesión en sí. Si bien la práctica Rituale Romanum puede ayudar a fortalecer la fe y el espíritu de la víctima, no proporcionan una solución directa. Existe una leyenda urbana alrededor de un caso que ganó renombre entre algunos investigadores paranormales mexicanos, relacionado a la afectación de un joven perteneciente a una familia de las más altas esferas de México, hijo de un empresario prominente. El muchacho, de 22 años en ese entonces, era alguien a todas luces saludable física y mentalmente, sin antecedentes de padecimientos de ninguna clase de comorbilidades conocidas. Súbitamente comenzó con problemas de salud y depresión, con una muy baja energía, además de lesiones que inicialmente se creyeron autoinfligidas, pero que con análisis minuciosos se llegó a la conclusión de que era imposible que él se las haya hecho, tales como rasguños en ángulos imposibles de su espalda, y lo que llamó mucho la atención de los médicos, laceraciones en sus genitales, que parecían no tener una explicación muy clara. Pronto los padres resolvieron atender la situación mediante prácticas menos ortodoxas, y fue cuando los investigadores paranormales entraron en escena. Pronto se dieron cuenta que todo esto era resultado de los ataques de una súcubo, que había establecido un vínculo muy intenso, alimentándose de la energía del joven. A través de la ayuda de una medium, lograron identificar la causa de por qué había sido elegido como objetivo del demonio. Cuando el muchacho era adolescente, una amiga de sus padres abusó sexualmente de él, lo que crea una marca y deja vulnerables a las personas para los ataques demoníacos, en este caso, por una súcubo. Pese a los esfuerzos médicos y de la asesoría de los investigadores, el joven acabó por fallecer, de una forma horrible, acabado, con los ojos hundidos, casi en los huesos, pesando poco más de 50 kilos y sumido en una horrible tristeza. Por eso la vigilancia para proteger nuestro cuerpo y nuestra alma debe ser continua y absoluta. Dependemos de nuestra fortaleza y de nuestra fe para evitar que las fuerzas oscuras se apoderen de nuestra energía y voluntad. Y bueno, la próxima vez que sueñen con una mujer hermosa que es irresistible, intenten recordar esto que les hemos contado. Quizá estén siendo el alimento de un demonio que acabará con ustedes. Existe una leyenda urbana en Japón que ha ganado visibilidad en años recientes. Nos cuenta sobre una yokai, una entidad espiritual en la concepción del folclore japonés,
que tiene la apariencia de una mujer de una estatura inverosímil y que se alimenta de jóvenes, principalmente niños. Al ser un espíritu vengativo femenino, caería en la clasificación de un yurei dentro del grupo de los onryo. Pero no estamos aquí para hacer una taxonomía de las entidades malvadas que aquejan a la población japonesa. Estamos aquí para hablar de Hachishaku-sama. Su nombre viene de la palabra hachi, que literalmente significa 8. Shaku, que es una antigua medida japonesa que sería más o menos equivalente al pie del sistema de medidas británico imperial, que son como unos 30 centímetros. Por último, sama, que es un honorífico para referirse con respeto a una persona, por lo que Hachishaku-sama sería algo como persona de 8 pies de altura. ¿Cómo sabemos que toma la forma de una mujer? Por las pocas víctimas que han sobrevivido. Cuenta la leyenda que Hachishaku-sama estaba contenida gracias a que en tiempos remotos una poderosa bruja usó 4 estatuillas para mantener la presa, usando magia muy poderosa. Por siglos, este espíritu vengativo no pudo causar daño a nadie, hasta que una de las estatuillas se rompió y la liberó de su encierro. Hay quienes dicen que la estatuilla se rompió como resultado del tsunami que afectó Fukushima. Otros hablan de que fue causado años antes de esto y que fue por accidente, resultado de que algunas personas que paseaban cerca del lugar donde se encontraban las estatuillas, por descuido provocaron la caída de una de ellas. Lo que es un hecho es que la reaparición de este ser malévolo es relativamente reciente. Se sabe que se toma su tiempo buscando a sus presas, generalmente niños que se encuentran solos y sin supervisión de los adultos, algo que es más común en pequeñas poblaciones de Japón. Los observa con detenimiento, y una vez que Hachishaku-sama decide que será suyo, tus posibilidades de salvarte son mínimas. Cuentan que usualmente hace un ruido que los japoneses describen como po, que es una interjección que representa la intención de hablar, algo así como el que usaríamos en Latinoamérica. Las víctimas escuchan con voz femenina y no pueden sino percatarse de una mujer de estatura enorme que lleva un sombrero muy vistoso y que tiene una sonrisa macabra. En ocasiones, Hachishaku-sama puede usar la voz de algún familiar o amigo, o incluso de la madre de sus víctimas para llamarlos, y es ahí cuando los atrapa, para después llevárselos. En algunas versiones se los lleva para devorarlos, en otras, simplemente acaba con su vida. No es muy común, pero también llega a hacerlo con adultos cuando estos se entrometen demasiado y le impiden llevarse a su presa ideal. El testimonio más famoso que existe sobre Hachishaku-sama en la actualidad corresponde al de un joven que compartió su relato en el famoso y también infame 2chan, un sitio web japonés comunitario donde se comparte cualquier cantidad y tipo de contenido. Ahí relataba cómo en su niñez fue a visitar el pueblo de sus abuelos y un día, jugando en el jardín, vio a una mujer más alta que la cerca de la casa, lo cual era inviable, y escuchó el temido que emite Hachishaku-sama. Cuando regresó al interior de la casa, les contó a sus abuelos, quienes entraron en pánico, pues sabían que Hachishaku-sama había elegido a su nieto como víctima. Estos últimos acudieron con una bruja para que los auxiliara. El joven relata con detalle el ritual que siguieron para ayudarle, ritual que tiene muchas similitudes con rituales de protección occidentales y les podría sonar familiar. Lo que hicieron fue encerrarlo en un cuarto y colocar tazones con sal en las esquinas, mientras que sellaban todas las entradas y ventanas, de modo que nadie pudiese entrar ni salir. Le advirtieron que no podía abrir nada y que no importaba lo que escuchase, no debía abandonar esa habitación hasta que la propia bruja o el abuelo entraran por él. Así lo hizo, y cuando Hachishaku-sama acudió a la cacería de su presa, al no poder entrar, le hablaba con la voz de sus abuelos para que abriera las puertas. Pero el joven no lo hizo. Una vez que entraron por él, lo llevaron mirando siempre hacia el piso, mientras que en el auto lo esperaban su familia, abuelos, tíos y otros adultos. El joven escuchaba golpes y rasguños en el auto, pero le seguían insistiendo que no mirara y que cerrara los ojos. Sin poder resistir la curiosidad, cuenta que al mirar por una de las ventanas, vio al temible espíritu al lado del vehículo, a toda velocidad. Con una gran rabia,
e intentando hacerse de él para sus macabros propósitos. Gracias a los sellos y la habilidad de la bruja, el joven pudo escapar ileso de ahí. El joven contó que jamás puede regresar a esa localidad, ya que de hacerlo, Hachishaku-sama lo atraparía. Hoy en día, en muchas poblaciones rurales de Japón, existe un miedo muy real a Hachishaku-sama. Así que, si algún día visitan el país del sol naciente y se percatan de una mujer con una sonrisa tétrica, un gran sombrero, pero sobre todo una enorme estatura, quizá estén siendo testigos de una aparición de Hachishaku-sama, y les recomendaría ampliamente que huyan tan lejos como puedan, mientras puedan hacerlo. ¿Saben lo que es una maldición? ¿Saben cómo altera el curso de la vida? Las maldiciones suelen llegar a las personas en diferentes momentos de su existencia, marcando un punto de cambio, en ocasiones permanente, que determina el inicio de un oscuro y sombrío futuro. ¿Pero qué pasa si se nace maldito? Bueno, pues ese es justo el caso de una criatura despiadada, voraz y feroz que se conoce como Striga. Polonia se encuentra en la parte central de Europa y funciona como un eje de convergencia entre las costumbres bálticas, eslavas y germánicas. Como en toda leyenda, el origen y las características de las Strige, el plural de Striga, cambia dependiendo de la fuente y la región. En casi todas las versiones, se trata de criaturas sobrenaturales femeninas extremadamente feroces y violentas, que se alimentan de la sangre humana y sumamente difíciles de cazar y de matar. Se dice que una Striga nace como una persona que tiene 2 almas, 2 corazones y 2 filas de dientes. Esto es resultado de una maldición de la cual no se sabe mucho, pero que dentro del folclore afecta casi exclusivamente a las personas del sexo femenino. La parte humana de la Striga crece normalmente como una niña de mala salud, débil y con un aura gris y de infortunio. La muerte les alcanza a edad muy temprana, y cuando su parte humana muere, su otro corazón empieza a latir y da vida a la parte demoníaca que toma una forma grotesca, de gran tamaño, con largos brazos, ojos similares a los de un búho y dientes afilados. En algunos relatos tienen alas iguales a las de un búho. De hecho, se les asocia mucho con estos animales y hay versiones en las que se pueden transformar en ellos para moverse en largas distancias. Tradicionalmente, se identifica a las personas que son Strige a través de inspeccionarle los dientes. Si al nacer, el bebé ya tiene dientes, o al crecer da indicios de tener una doble fila dentaria, conocida vulgarmente como dientes de tiburón, se considera que es una Striga y debe desterrarse o morir inmediatamente. Según la experiencia de siglos, para evitar que se complete la transformación que corresponde a esta maldición, se debe decapitar el cadáver o incinerarlo. En su defecto, debe enterrarse boca abajo, colocando una hoz en el cuello para que en el momento en que la parte demoníaca intente incorporarse, se decapite por sí misma. Es posible también utilizar algunos trucos que no son infalibles, como colocar un pedernal en la boca del cadáver para que el alma demoníaca ocupe el objeto y no el cuerpo de la fallecida. En algunas regiones tienen la creencia de que si se golpea repetidamente en la mejilla del cadáver usando únicamente la mano izquierda, se puede evitar la resurrección. Sin embargo, todo esto debe suceder antes de que hayan pasado 3 amaneceres después de la muerte humana de la Striga, momento en el cual se consuma el maleficio. Si el maleficio llega a consumarse,
la estriga adopta finalmente su forma perversa y las consecuencias son gravísimas. Su sed de sangre la llevará a alimentarse de tantas personas pueda cazar. Debido a la fuerza inmensa que posee, será casi imposible defenderse de un ataque. Si por alguna razón se le logra ahuyentar, solo sería temporalmente, pues a pesar de que pueden alimentarse de sangre de animales, su apetito siempre estará ligado a la sangre humana. Sus primeras víctimas serán aquellas personas de las cuales guarde algún resentimiento y al carecer de humanidad, no hace excepciones con nadie. La estriga, al igual que otras criaturas nocturnas, tiene como debilidad la luz del sol. Debe regresar siempre a su tumba antes del amanecer, por lo que una de las pocas formas de acabar con ella es previniendo que pueda regresar a ella. Si su tumba es destruida, la estriga buscará utilizar la tumba de otra persona, exhumando su cadáver y ocupándola como propia. Se sabe también que son sensibles a la plata, por lo que decapitarla con un arma de plata es otra de las formas que aseguran su destrucción. Pero fuera de estas opciones, es imposible eliminarlas. Existe una leyenda que habla de que, en abril de 1944, con el propósito de acelerar la operación final, se estableció un anexo que formaba parte del infame y terrible campo de concentración alemán de Treblinka en la Segunda Guerra Mundial. Debido a la gigantesca cantidad de personas que fueron enviadas a este horrible sitio, se destinaba a alguna de ellas de manera directa al anexo improvisado, localizado a un par de kilómetros de distancia de la sección principal segunda. A esta llegó una familia entre cuyos miembros se encontraba una niña pequeña, de la cual los soldados nazis identificaron que poseía 2 filas de dientes. Sin ser de su conocimiento, estaban dejando entrar a este lugar a una estriga. La madre fue llevada casi de inmediato a la cámara de gas, y las niñas murieron al poco tiempo de tifus, la enfermedad típica de los campos de concentración. El anexo no contaba con crematorios, por lo que se arrojaban los cadáveres a una fosa común temporal en la que una vez por semana se incineraban los cuerpos. Esto propició que la estriga adoptase su forma demoníaca al tercer día y que comenzaran las muertes de los soldados en el lugar. Los alemanes no tenían explicación y creyeron que se trataba de un sabotaje de los prisioneros, como tantas otras insurrecciones que hubo, por lo que tomaron represalias. Fueron tantas las bajas de soldados que el teniente a cargo del anexo habló con el mando superior para reubicar a los poquísimos prisioneros que quedaban a la primera sección principal de Treblinka debido a extraños fenómenos. Para no dejar evidencia, el sitio fue destruido con cargas explosivas. A la llegada del ejército soviético en julio de 1944, solo quedaban 4 personas de las que habían sido llevadas al anexo, y fueron ellas quienes relataron esta historia a los soldados soviéticos, que la tomaron con escepticismo. Esto resume lo terrible que puede ser una estriga, y lo trágico de una maldición que afecta a una persona desde su nacimiento, sin tener opción alguna para curarse o redimirse. Si algún día se encuentran por estas lejanas tierras, manténganse alertas de la oscuridad y no deambulen solos por la noche. Quizás una estriga esté rondando por esos lugares y los tenga en la mira para saciar su apetito. En la inmensidad de los océanos del mundo, a cientos de metros bajo la superficie, existen hermosas y temibles ciudades donde habitan monstruosos seres llamados los profundos. Su rey dios, Dagón, gobierna a estas criaturas en conjunto con su compañera Hidra. Es tal la devoción que les tienen que se refieren a ellos como padre y madre.
Un misterio rodea a los profundos y a pesar de que hay datos que nos hacen pensar que son tan antiguos como la Tierra misma, la mayor parte de la evidencia es anecdótica y vaga. Una de las fuentes más claras corresponde a una tribu tahitiana del siglo XIX, bajo el mando del jefe Wallachia. Por generaciones esta tribu tuvo contacto con lo que ellos llamaban los dioses del mar, refiriéndose a los profundos. Hacían diferentes tipos de trueque a cambio de algunos instrumentos, joyas y otros objetos que los profundos les entregaban. Practicaron también sacrificios humanos, en los que cometían actos perversos para mezclar a su gente con los profundos y así incrementar su número, con lo que recompensaban a los isleños con abundante pesca. Al menos esto fue lo que logró averiguar Obed Marsh en una de sus expediciones a los mares del Pacífico, estableciendo una ruta comercial con la tribu de Wallachia. Marsh, habitante del entonces pequeño y próspero puerto de Innsmouth, en Massachusetts, se hizo de una gran fortuna gracias a este emprendimiento. La tribu le obsequiaría unos discos metálicos especiales, instruyéndolo en arrojarlos al mar en caso de que él quisiese que los profundos lo visitaran tal como a ellos, pues tenían ciudades en todos los mares. Pero, ¿qué sabemos sobre los profundos? No tenemos ninguna clase de información sobre ellos sino hasta casi 100 años después de la muerte de Obed Marsh. Es gracias a un diario de un joven estudiante universitario, Robert Olmsted, que conocemos más detalles sobre los profundos. En el año de 1927, Olmsted estaba viajando por Nueva Inglaterra para conocer más sobre sus propias raíces y genealogía. Empezó su recorrido en el puerto de Newburyport, Massachusetts, desde donde, a pesar del consejo de los locales, tomó un autobús que lo llevó hasta Innsmouth. Para ese momento, el otrora próspero puerto estaba sumido en la decadencia y en la miseria. Su población era escasa y salvo por el autobús que pasaba por una ruta cercana, desde la cual tuvo que caminar al pueblo, se encontraba aislado del resto de lugares como Arkham y Dunwich. En las primeras páginas que escribió Olmsted sobre Innsmouth y sus habitantes, nos revela que la mayoría de estos eran agresivos y desconfiaban de los visitantes. El pueblo completo parecía estar en manos de la familia Marsh, los descendientes de Obed. De mala gana, le reservaron una habitación en una posada para pasar la noche, con la consigna de que se fuera al día siguiente con la primera luz. El joven intrépido no pensaba quedarse con las manos cruzadas y trató de persuadir a algunos lugareños, sin éxito. Sin embargo, un viejo ebrio llamado Zadok logró ser convencido a cambio de algunas monedas y algo de licor para dar un testimonio o información valiosa. La mayor parte de las páginas del diario vienen de los datos compartidos por Zadok. Innsmouth comenzó a entrar en decadencia cuando la ruta comercial que tenía dejó de funcionar debido a que la tribu de Wallachia fue exterminada por una tribu rival. A pesar de los esfuerzos de Obed Marsh, el pueblo parecía condenado. Olmsted agrega en una nota que, haciendo uso del licor, logró convencer al anciano de que siguiera su relato. Conforme al testimonio, sabemos que Obed Marsh se dirigió al arrecife del Diablo, justo frente a la costa de Innsmouth, y utilizó los discos metálicos y el canto secreto para llamar a los profundos, que sí acudieron al llamado. Después de esto, Marsh fundó la Orden Esotérica de Dagon, que se convirtió en el culto predominante del pueblo, dedicada a la veneración de los profundos. Conforme pasaron los años, la mayor parte de los habitantes se fueron sumando a la secta y se cuenta que hubo un conflicto entre una facción opositora que fue extrañamente exterminada. Robert Olmsted nos deja otra nota al pie que se lee: "Los profundos se encargaron de ellos". Lo siguiente que vemos en su diario sugiere que los profundos exigieron a los Marsh que se aparearan con ellos, como hicieron los semejantes con los isleños de Tahití. Zadok está nervioso y ya no quiere hablar. Aparece escrito en otra página, seguido de una palabra escrita con gran letra y subrayada varias veces: híbridos en el pueblo. Al parecer, no hay más información de Zadok, pero esto no detuvo a Robert Olmsted. De acuerdo con su diario, la investigación que realizó el día que estuvo en Innsmouth causó que por la noche los habitantes trataran de capturarlo por saber demasiado.
Tuvo contacto con varios híbridos, todos descendientes o emparentados con los Marsh, cuya apariencia cumplía con la marca de Innsmouth, que distingue a sus habitantes al tener ojos saltones y brillosos, una piel escamosa y un caminar pausado, casi como si arrastrasen los pies. Pasado suficiente tiempo, un híbrido se convierte por completo en un profundo. Por otro lado, Olmsted describe a los profundos como criaturas marinas antropomorfizadas, con escamas duras y que brillan contra la luz, dientes afilados, ojos que no pueden parpadear como los de un pez, agallas en el cuello y manos palmeadas. Croan en lugar de hablar, y no caminan, sino que se trasladan con pequeños saltos continuos. Son inmortales en el sentido de que tienen vidas casi eternas. Sin embargo, pueden morir en caso de sufrir heridas graves, lo cual es extremadamente difícil. Crecen conforme al tiempo y se dice que el padre Dagón es una criatura colosal de unos 40 metros de altura. No se sabe si es un antiguo o simplemente un profundo tan viejo que ha alcanzado ese tamaño. Los profundos adoran al padre Dagón y a la madre Hidra. Sin embargo, estos a su vez veneran a Cthulhu. El plan de los profundos es poblar el planeta con su especie tanto en los océanos como en la tierra, esperando el regreso de Cthulhu, que recompensará al padre Dagón y a la madre Hidra por su lealtad. Es muy clara la razón por la que Innsmouth no aparece en el mapa. Apenas escapando con su vida, Robert Olmsted acudió a las autoridades con una alocada historia sobre criaturas monstruosas del mar y una conspiración cultista. Meses después, en febrero de 1928, de alguna manera logró convencer a un destacamento que, inexplicablemente, pidió por refuerzos casi de inmediato que llegó al puerto. En los reportes oficiales, las autoridades hablan de que desmantelaron una operación de destilación y tráfico ilegal de alcohol durante la prohibición. A Olmsted se le recluyó por meses en una institución mental y la última vez que alguien supo algo de él fue cuando lo vieron adentrarse en el mar hasta perderse, dejando solo una pistola semiautomática y su diario atrás. La última entrada del diario dice que los profundos están esperando su momento para tomar la superficie, que tarde o temprano emergerán nuevamente de las ciudades submarinas que se encuentran dispersas en los océanos y que tomarán a hombres y mujeres que usarán para reproducirse y así crecer en número, con lo que lograrán cumplir su cometido de preparar este mundo con una raza digna de los antiguos, extendiendo el dominio de la orden esotérica de Dagón a cada rincón de la existencia, por siempre y para siempre. No hay un miedo más primordial, más básico y arraigado que el terror que ocasiona en todo niño el solo hecho de pensar en el coco. Pero hay un enigma casi tan grande como la tétrica reputación del coco. Figuras similares y antiquísimas han existido en casi todas las culturas conocidas, con diferentes nombres, pero con elementos comunes, suficientes para hacernos suponer que se trata, en todos los casos, del mismo infame ser. El coco, el cucuy, el hombre del saco, The Boogeyman, son solo algunos de los nombres en los que en diferentes tradiciones y culturas se refieren a una entidad que es la calamidad de los niños. Muchos creen que se trata solo de un recurso que usan los padres para garantizar que sus hijos se porten adecuadamente y duerman a horas razonables. Sin embargo, año con año se reportan desapariciones de niños que nunca son resueltas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 4% de las desapariciones de niños están clasificadas como inexplicables. ¿Será que el coco está detrás de ello? El coco nos genera miedo por lo poco que sabemos de él. Sabemos que además de múltiples nombres, es capaz de adoptar diversas formas, y los testimonios que se conocen plantean la posibilidad de que guste de tomar la apariencia de aquello que más asusta a sus víctimas. Tampoco conocemos ningún caso en el que alguien haya logrado escapar definitivamente de él.
una vez que el coco viene por ti, no hay forma alguna de salvarse, pues tarde o temprano logrará su propósito. ¿Qué hace con los niños? En la mayoría de los casos hay un consenso de que son su alimento. Los devora, se nutre de ellos. Existe también la creencia de que no a todos los consume inmediatamente, sino que se los lleva, los roba, para causarles dolor y pena, engulléndolos después de que se cansa de sus macabros juegos. Aunque esto es mera especulación, pues lo único que es cierto es que desaparecen para siempre. El coco habita en la oscuridad y sus lugares favoritos para esconderse son debajo de la cama y en los armarios. Pero esencialmente cualquier lugar donde la luz no llegue es un sitio adecuado para que él pueda acechar. Y es ahí donde parece residir la única defensa que existe contra el coco: la luz. El coco parece odiar la luz. Escapa de ella. No tiene dominio ni poder sobre aquello que es tocado por alguna fuente de iluminación. Y podríamos pensar que mientras vivamos con la luz encendida estaríamos a salvo, ¿cierto? Pues es aquí donde conviene recordar la historia de un pequeño niño llamado Simón, que desobedecía regularmente a sus padres y era malo con los otros niños. Empezó a ver como una figura con cara deforme y ojos negros se asomaba por debajo de su cama. El coco lo había elegido. Simón, siendo listo, comenzó a hacer uso de una lámpara de mesa, dejándola encendida todas las noches. Tan pronto oscurecía, Simón encendía su lámpara, y así logró burlar al coco por años. Siguió con su actitud maldosa e irrespetuosa con sus padres, compañeros y familiares. Ya siendo un adolescente, pensó que estaba lejos del peligro, y una noche no encendió su lámpara. El coco fue paciente por años, y sabía que tendría su oportunidad. Simón, de alguna manera, logró percatarse de que el coco había vuelto, y velozmente encendió la luz. El miedo le invadió sin control, y dejó de sentirse confiado, pues comprendió en ese momento que sin importar cuántos años pasaran, el coco seguiría esperando un momento de descuido para devorarlo. Una noche había una fuerte lluvia, y la energía eléctrica se interrumpió en diferentes zonas de la ciudad. Pasaron horas antes de que el servicio se pudiera restablecer. Al siguiente día, cuando la madre de Simón entró a su habitación para despertarlo, él había desaparecido sin dejar rastro. Esto nos deja ver no solo la determinación del coco, sino que la edad no es un factor infalible que nos ayude a estar a salvo de este malévolo ser. ¿El coco viene por todos? No necesariamente. Parece haber reglas de a quienes puede llevar y devorar y quienes no caen en sus garras. Las viejas canciones de cuna nos dan una pista de que aquellos de buena conducta y virtud gozan de una especie de protección que les hace salir del radar del coco. Sin embargo, aquellos que desafían a la autoridad del hogar y o a sus padres son más propensos a ser víctimas. En una regla simple, mientras más desobediente e irrespetuoso es un niño, más probable es que venga el coco por él o ella. Más valdrá siempre mantener una buena voluntad y conducta, pues a diferencia de otras entidades, el coco no hace negociaciones, no tiene piedad alguna. Si el coco viene por ti, tus noches están contadas. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. El río Rhin, o Rin, es el segundo río más largo de Europa central y occidental, solo por debajo del Danubio.
es sumamente emblemático, pues no solo forma una especie de frontera natural entre Alemania y Francia, sino que, por su desembocadura con los mares del norte, ha sido navegado como ruta comercial desde tiempos del Imperio Romano. Esto lo asocia a cualquier cantidad de historias y leyendas. Una de estas es la de la Loreley o Loreley. Cerca del pueblo de Saint-Goard, en la región media del Rin, se encuentra un risco que lleva el nombre de Loreley o Loreley. Este tiene su raíz etimológica en la antigua palabra germánica Lorelen, que significa murmullo, y una palabra de origen céltico, Lai, que significa roca, la roca que murmura. En otras versiones se dice que viene de la palabra Lawarn, que significa acechar, por lo que otra posibilidad es la roca que acecha. Sea cual sea su origen, el nombre hace alusión a dos cosas que están bien identificadas. Es común escuchar murmullos y sonidos que parecen cánticos que provienen del risco, y lo más aterrador son la enorme cantidad de muertes que han sido registradas como resultado de accidentes de navíos, así como de gente que aparece ahogada sin explicación a orillas del río. La primera historia documentada de la Loreley viene del siglo XIX y fue obra del autor Clemens Brentano, y nos cuenta lo siguiente. Siglos antes existía una joven y hermosa mujer llamada Loreley que cautivó al hijo de un señor feudal. Ella era una mujer del campo y él heredaría las tierras y el ejército de su padre algún día. Era tal el efecto que ella causaba en el joven que su padre tuvo que intervenir y le hizo renunciar a ella. Desolada y con el corazón roto, Loreley se paseaba por las tierras del señor feudal cantando para soportar sus penas. Los hombres de la región la pretendían intentando ganar su afecto, pero ella los rechaza a todos, pues su corazón está ocupado, lo que lleva a que varios de ellos se quiten la vida. Esto llegó a los oídos del joven, que empezó a flaquear en su determinación de seguir las órdenes de su padre. El señor feudal entonces decide que debe deshacerse de la muchacha y la acusa de seducir y embrujar a los hombres para causarles la muerte. Es solo gracias a la intervención del obispo que, en lugar de castigarla con la muerte, se le permite ir a un convento a recluirse. De camino al convento pasan por un risco en las orillas del Rin y ella pide permiso a su escolta para subir y mirar por última vez las tierras donde vive su amado, pero al llegar a la cima cae y muere. Su alma entonces se liga permanentemente al risco, que adopta su nombre y se vuelve un lugar en el que el infortunio se hace presente con frecuencia, pues a partir de entonces se vuelve un espíritu vengativo que atrae a los navíos con un canto hermoso para desviarlos y causarles una calamidad, tal como hacían las sirenas en la mitología griega, y es por eso que en algunas versiones se le considera como una sirena. Además de eso, le gusta atraer a los jóvenes que pasan cerca, murmurando sus nombres, seduciéndolos y llevándolos a la cima del risco para luego forzarlos a arrojarse y morir. Se dice que el castillo de Katz, situado al otro extremo del río, fue construido para vigilar no solo el paso en el Rin, sino para proteger a las personas del encanto malvado de la Loreley. Pero este espíritu no solo acecha en el risco, pues al haber muerto en el río es capaz de presentarse a todo lo largo y ancho del Rin, lo que le permite causar dolor y muerte en diferentes regiones. Hay conocidos periodos de paz y calma en las que la Loreley no causa accidentes ni muertes. Esto se atribuye a que llega a encontrar un compañero que decide mantener con ella y deja a un lado su naturaleza vengativa, experimentando algo del amor que tuvo en vida. Se lo lleva a una cueva secreta que está en la base del risco, donde pasan el tiempo juntos, hasta que su enamorado deja este mundo, momento en el cual su despecho y dolor vuelven con una gran intensidad. En tiempos recientes, en el año de 2011, un barco que transportaba una carga de 2.400 toneladas de ácido sulfúrico se volcó, justo frente al risco, en lo que quizá pudo haber sido uno de tantos accidentes causados por el espíritu que ahí habita. Similar a la Llorona en Latinoamérica, se le puede ver caminando principalmente por las noches a las orillas del río, a veces triste, a veces cantando, la mayor parte del tiempo murmurando. Ese es un buen momento para ir hacia otra dirección y, por sobre todas las cosas, evitar pasar por el risco. ¿Y ustedes
¿se atreverían a subir al risco de la Loreley para echar un vistazo? Esperamos que estos relatos y estas tradiciones que les hemos compartido de diferentes partes del mundo hayan sido de su agrado. Con un poco de suerte no se asustaron mucho. Como siempre, les pedimos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Los esperamos la siguiente semana para nuestro episodio especial de Noche de Brujas. Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les encontramos atractivos. Cada día hacia el infierno descendemos un paso, sin horror, a través de las tinieblas que hieden. Ecos de terror.